Voy a suplicarles, hermanos, que abran sus Biblias. Vamos a regresar al libro de los Hechos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al libro de los Hechos. Y voy a suplicar, hermanos, que abran en el capítulo 14, el versículo. Vamos a leer una porción entera y nos vamos a concentrar en el versículo 23, pero me gustaría, hermanos, que tratáramos por tercera ocasión esta porción de la Escritura. Este es el libro de los Hechos, el capítulo 14, el versículo 21 al 23. Nuestra concentración va a ser el versículo 23, pero vamos a crecer en esta porción de la Escritura. ¿Tienen sus Biblias, hermanos? Amén. Sí, tienen sus Biblias. Quiero ver si es cierto. Levante su Biblia, levante. Muy bien, muy lindo, muy lindo. Esta mañana estábamos en una reunión de oración y me dio para mí un gozo tremendo. Les pregunté yo si habían traído sus Biblias y todos los hermanos teníamos nuestra Biblia abierta, nuestro corazón abierto delante del Señor en oración. Una experiencia muy única, no es común en nuestros días, aún en la iglesia del Señor. La Biblia no está abierta realmente. Es una carencia increíble, hay una sed, una necesidad, hay una hambre increíble por la palabra del Señor y es un gozo poder nuevamente gravitar a la Escritura, hermanos, como algo rápido, hermanos, rápido, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia del Señor, le llamamos básicamente un servicio de adoración. Todo lo que nosotros deseamos hacer, la cena del Señor, las ofrendas, la lectura, la adoración, la meditación, todo es una expresión de adoración al Señor. No queremos hacer nada por un individuo, una familia, queremos traer el honor y la gloria al Señor. Y entonces, parte de nuestra meditación en la palabra del Señor, cuando abrimos el libro de Dios, estamos reconociendo que Dios Todopoderoso, el que nos ha salvado, Él ha hablado también para que nosotros, su pueblo, le respetemos, para que nosotros le obedezcamos, no para que nosotros negociemos y digamos, esto está bien, aquello no, absolutamente. Dios está en su trono de gloria, Él ha hablado a través de su libro y Él ha hablado para que nosotros atendamos. Lo mejor que usted y yo podemos hacer, no solamente para nuestra existencia, es humildemente bajar cabeza. Usted se da cuenta que cuando usted abre el libro de Dios, usted lo que está diciendo es, yo no tengo la sabiduría que este libro tiene. Porque ese libro de Dios es el libro de Dios. No importa cuánta experiencia usted tenga, cuánto análisis filosófico usted tenga, no importa qué tan usted sea en erudición, usted nunca, ni yo, ni todos nosotros juntos, filósofos, podemos compararnos a la sabiduría de Dios. Cuando usted se acostumbra a abrir el libro de Dios, usted en una manera está diciendo, mi sabiduría no puede compararse a la sabiduría suprema, altísima de Dios. Por esa razón regresamos constantemente a la palabra de Dios. Regresamos no solamente individualmente, pero regresamos colectivamente. Constantemente venimos a la palabra de Dios. El día de ayer estaba en una conferencia en Fresno y uno de los comentarios que hizo alguien que nos causó impresión, increíble impresión, y dice, ustedes los bautistas abren mucho la Biblia. Y yo me quedé, ¿what? ¿Qué quiere que abramos? ¿Qué es lo que quiere que abramos? No tenemos ningún otro libro para abrir. El único libro que tenemos es la Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos define. La palabra de Dios nos da la pauta. No vamos mal cuando atendemos a las palabras de Dios. Dice que la palabra de Dios es lumbrera a tu camino. El pensar que usted y yo no necesitamos
esa lumbrera en el camino es soberbia. Gracias al Señor que Dios nos ha convencido de la necesidad de venir constantemente a la palabra de Dios. Poder crecer en ella, poder nutrir nuestras almas con ella. Y el día de hoy vamos a nutrirnos. Versículo 21 al 23, nuestra concentración va a ser en el versículo 23 y vamos a tratar la manera de crecer en este concepto importante que tiene que ver con el discipulado. El versículo de la Escritura dice de la siguiente manera: después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice que volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. La pregunta aquí es, ¿quién es el que está atrás de esa historia? ¿Quién está atrás de ese proseguir? Dice que después de anunciar, ¿quién está anunciando? ¿Quién está haciendo discípulos? Usted se da cuenta que conforme al contexto que ya hemos apreciado, el apóstol Pablo y Barnabás están en el primer viaje misionero. Ellos han salido de Antioquía de Siria, han entrado hasta Antioquía de Pisidia, y entonces todas las ciudades entre medio principales, ellos entran en cada ciudad, y esto que usted ve es típico de Pablo. En cada uno de los viajes misioneros que él efectuó, 3 viajes misioneros voluntarios, 1 cuarto involuntario. Básicamente él entró en cada ciudad y en cada ocasión lo primero que hacía es lo que vemos en este pasaje bíblico. Entró después de anunciar el Evangelio. El apóstol Pablo anunciaba el Evangelio en aquella ciudad. Dice que hacía muchos discípulos porque van de la mano. Esta es la gran comisión. La gran comisión tiene que ver: id y haced discípulos en todas las naciones, todas las etnias. El énfasis no es geográfico. El énfasis no es cuando el pasaje dice id y haced discípulos. El énfasis ni siquiera es el id. El id básicamente es un participio. El verbo principal es hacer. A medida que nosotros vamos y el Señor nos lleva donde quiera que nos lleve, ahí tenemos que hacer discípulos. El énfasis no es necesariamente en el ir. Es como cuando nosotros decimos ándale y come. El énfasis no es en el ándale. El énfasis es en el coma, el comer. En la gran comisión el énfasis es hacer discípulos. ¿Y cómo nosotros hacemos discípulos si no predicando el Evangelio de Jesucristo? Predicar el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con el arrepentimiento de nuestro pecado y tiene que ver con confiar en la persona de Jesús, depositar nuestra fe en Jesús, es decirle a nuestro propio pecado: mi pecado no es lo que yo voy a seguir. Yo me arrepiento de mi pecado natural que vive en mí y yo deposito mi confianza en Jesús para hacer la voluntad, no mía, lo que yo gravito, a lo que yo voy alrededor de, sino hacer la voluntad de Dios, del que me ha salvado. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y usted se da cuenta que el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con la situación eterna de su alma. El Evangelio de Jesucristo trata no solamente con asuntos cotidianos. El Evangelio no es solamente, mira, Dios va a cambiar tu vida, Dios va a arreglar tu matrimonio. Dios, hermano, eso es increíblemente secundario. Usted puede tener todos los arreglos, arreglar toda su vida aquí en el mundo y perder su alma. El Evangelio tiene que ver con asuntos eternos. Pero la realidad es que mientras el Señor no lo lleva a su presencia, lo mantiene a usted aquí en Listra, en Iconio, en Antioquía, en North Hollywood. Lo tiene aquí a usted y a mí. Aquí nos tiene a nosotros. Y la pregunta es cómo nosotros vamos a vivir mientras nosotros hacemos nuestro peregrinaje, mientras nosotros pasamos de esta vida a la otra vida. Usted se da cuenta que la salvación no es solamente de nuestra alma, pero mientras nosotros
peregrinamos acá, necesitamos nosotros entender que hay una manera de vivir, hay una pauta de vida que necesitamos nosotros implementar en nuestro diario vivir. Este pasaje nos habla de esa pauta. Este pasaje nos enseña que dice el pasaje que después de predicar, dice el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice que regresó, volvió a Listra, Iconio, Antioquía. ¿Y qué regresó a hacer? Regresó a hacer 4 cosas. 4 cosas que usted no solamente las ve en el modelo de Pablo, en el libro de los Hechos, pero en sus 13 cartas constantemente le está militando por esas 4 cosas. 4 cosas por las cuales mientras nosotros estemos en este lado de la eternidad, nosotros las vamos a continuar viviendo. Tal vez después de la eternidad nosotros no vamos a necesitar todas estas cosas, pero mientras nosotros estemos a este lado del río, nosotros necesitamos asegurarnos de estas 4 cosas. Dice que volvió, dice, a Listra, Iconio, Antioquía. Mire conmigo, confirmando, exhortando, dice diciendo, constituyendo. Cuando usted lee el griego, usted ve esos participios. La traducción básicamente lo que hace es tratar la manera de reconstruir cosas. Por eso una traducción tiene una desventaja. Cuando usted lee esto en el original, usted ve el verbo principal, que es que regresaron no solamente a Listra, Iconio y Antioquía, pero regresaron confirmando, exhortando. El diciendo no está ahí, pero está implícito, y constituyendo. Y mire qué interesante. Dice el versículo bíblico que regresaron confirmando los ánimos de los discípulos. Porque vea usted, aquí no es solamente un asunto de que levantaste tu mano, vino un evangelista, se fue, se desapareció y hasta aquí no. No, la obra del Señor no es esa. La obra del Señor es sí predicar el evangelio. Pero la gran comisión nos enseña ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, dice la Escritura, enseñándoles. No es abandonar. Ya hay un discípulo, no es un abandono. Hoy comienza el proceso de formación. Hay una necesidad de formar a los nuevos discípulos. El Señor no se place, Él no desea solamente ver nacer a un baby y abandonarlo. No. Dios nos ama tanto que Él nos quiere ver dentro de un esquema. Y usted se da cuenta que esos 4 verbos, esos 4 gerundios que vemos, esos participios, son básicamente lo que nos define a nosotros. Dice la Escritura que regresaron, dice, confirmando, exhortando, diciendo y constituyendo. 4 cosas que están allí de por medio, que eso habla de la obra de Dios. No importa la ciudad que nosotros entremos, no importa dónde nosotros vayamos, sea que estemos al otro lado de la calle o al otro lado del mundo, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer sino predicar el evangelio de Jesucristo? Hacer discípulos. Y regresamos, ¿y qué vamos a hacer? Contarles cuentos de Unamuno, a hablar de Shakespeare, a hablar de Kierkegaard. Absolutamente no. Vamos a abrir el libro y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a confirmar el alma de los discípulos y vamos a exhortarles. La palabra paracaleo tiene que ver con animar a los discípulos. Y vamos a decirles, y aunque el verbo decir, que lo hemos examinado, no está allí presente, pero está implícito. Y la idea es que les enseñaban ellos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y dice que no solamente hicieron eso, pero el párrafo continúa sin ningún punto, introduciendo otro participio, constituyendo. Ellos constituyendo ancianos en cada iglesia, constituyeron. Usted se da cuenta que, hermano, esto debe ser la vida de la iglesia.
Porque, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Solamente vernos las caras, solamente venir a socializar, solamente venir y a comer un pedazo de pan. Absolutamente. El reino de los cielos, la iglesia del Señor, tiene que ver con gente. Gente ayudando a gente. O está usted en un lado o en el otro lado. Either you're in the receiving end or the giving end. No tiene ninguna diferencia. O usted está dando, usted está confirmando, exhortando, animando, enseñando. O usted está recibiendo el ánimo y la enseñanza de otro. Yo no sé usted dónde se encuentra. Yo no sé dónde se encuentra. Pero un discípulo de Jesús tiene un grito de necesidad, de ánimo, de confirmación, de enseñanza. En mis años de cristiano, yo le doy gracias al Señor porque o usted está en un lado o está en el otro lado, o usted está recibiendo o usted está dando, pero usted no puede, bajo ningún punto de vista, solamente estar recibiendo y no estar dando. A alguien usted tiene que dar. Usted aprendió algo, de alguna manera usted tiene que compartir ese algo. Usted recibió una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, usted comparte esa palabra de ánimo con alguien más. Y usted se da cuenta que el contexto es la iglesia del Señor. Dice que constituyendo ancianos en cada... El contexto es la iglesia del Señor, no es fuera de la iglesia del Señor. Eso no es Facebook. Dentro de la iglesia del Señor, eso es lo que está ocurriendo. No tenemos problema en no solamente abrazar al mundo, pero abrazamos al mundo e ignoramos la iglesia del Señor. Absolutamente no. Vamos a comenzar en un lugar y el contexto de todo lo que está pasando es la iglesia del Señor. Dentro de la iglesia del Señor está ocurriendo no solamente una confirmación, y está ocurriendo ánimo, exhortación, enseñanza, constitución. Eso es lo que está pasando en la iglesia del Señor. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban, dice, de enseñar y a predicar a Jesucristo. No era de vez en cuando, no era, ¿me entiende? Si puedo yo el domingo, no puedo, no era el asunto, ¿me entiende? No era negociable, era un asunto de todos los días. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. No era un asunto de una vez por semana, una vez al mes, si en caso no me enfermo. Y hermano, yo creo que todos y cada uno de nosotros por nuestra propia subsistencia necesitamos estar conectados. Esta semana fui a visitar a la hermana, por ejemplo, a la hermana Sofía. Y hermanos, para mí un dolor enorme, increíble, para mí la hermana Sofía, por ejemplo, porque cada vez que yo he ido a visitar a la hermana, ella entró en una etapa en los últimos años de su vida, ¿me entiende? La bolita se le movía por todos lados, la bola, no. La bola de la vejez por un lado, por el otro, si no le duele una cosa, la otra. Y entonces hemos estado nosotros, a la hermana Sofía le hemos visitado constantemente. Si no es en la casa, es en el hospital, en el convalescent hospital, hemos andado por todas las... Pero una de las cosas lindas de la hermana Sofía, que yo extraño increíblemente, esta vez fui con la hermana y estaba inconsciente. Tenía entubada, pero no, ¿me entiende? Le decía yo, le agarraba la mano, mi esposa estaba al otro lado, hermana, me escucha. Y ella solamente temblaba y ella sentía que yo le estaba hablando a ella. Le leí el Salmo 23, fui a ella a orar por ella. Y lo que yo extraño de la hermana Sofía es que en cada ocasión que yo iba con ella, ella venía y me decía, mijito, yo quiero orar por usted. Hermano, de eso yo no me puedo graduar. Yo tengo 30 años en el ministerio y cuánto yo necesito que alguien me abrace y que me diga, I am praying for you. I am praying for you. Yo quiero orar por usted. La hermana estaba en un lecho, inconsciente. Yo siento la necesidad de que alguien pueda confirmar, animar, enseñar, o estamos en un lado o en el otro. Usted se da cuenta que la obra del ministerio es gente. La obra del ministerio no es administración. La obra del Señor no son las paredes.
Nos importa la administración y nos importan los números y nos importan las paredes, nos importa la pintura, sí, nos importa todo eso, pero el reino de los cielos al final del día no es pintura. It's not the floor, no es el techo, es gente que nosotros podamos impactar para el reino. Si nosotros no somos impactados, estamos impactando a otros. El viernes pasado, no este pasado, antepasado, yo tenía una reunión con hombres de la iglesia y hermanos, así queremos morir mi esposa y yo. Yo estaba con 7 hombres en mi oficina, mi esposa estaba con 12 mujeres estudiando la palabra del Señor. Hermanos, es gente, no son números, no es administración. Necesitamos ser fieles en todo lo que nosotros hacemos. Pero el reino de los cielos tiene que ver con el alma, dice confirmando los ánimos. La palabra ánimos tiene que ver con el alma de los discípulos. Confirmando, exhortando, enseñando. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que ver de alguna manera en una punta en la otra. En una punta en la otra necesito yo buscar gente que me anime y gente que me confirme y gente que me enseñe y gente que me exhorte. Y si usted no está siendo exhortado, exhorte usted a alguien más dentro del contexto de la iglesia. Que si usted tenga la oportunidad de crecer con otros, que no sea solamente el email y que no sea solamente el Facebook y que sea, eso hermano es increíblemente impersonal. Confirmar el alma de los discípulos tiene que ver con un encuentro personal con alguien, con el propósito de ser confirmados, exhortados. No podemos estar ausentes. Necesitamos estar presentes para lograr ver que hermanos están siendo confirmados, hermanos están siendo exhortados, hermanos están siendo enseñados al punto, vea usted, al punto que el cuarto participio tiene que ver constituyendo ancianos. Ancianos, esa idea del versículo 23 es la idea que yo quisiera en este momento compartir con ustedes. Versículo 23 dice, constituyendo ancianos, no solamente confirmaban, no solamente animaban, no solamente enseñaban, pero habían individuos en la congregación que se destacaron al punto de constituirlos como ancianos en cada iglesia. Ahora, eso, hermanos, es increíblemente importante, porque aquí hay una constitución de ancianos en cada iglesia, en cada iglesia. Ahora, este pasaje que usted ve ahí presente, es un pasaje increíblemente complicado, complicadísimo. Hay una verdad sencilla, pero después de esa verdad, todo es increíblemente complicado de un punto de vista gramatical. Pero vamos a tratar la manera de aprovechar ese pasaje. Usted se da cuenta que el primer verbo que aparece ahí, la Reina Valera, tiene básicamente esa conjunción suficiente para decirle al lector, esto es una continuación de lo que viene. Esto es continuativo. Ahora, continuativo en el sentido que hay nuevamente ese participio, constituyendo ancianos en cada iglesia. Ahora, hermanos, esto es increíblemente importante porque en esta declaración vemos la relación de la iglesia con los ancianos. La relación de la iglesia con los ancianos. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? Ahora, hermanos, este es uno de los pasajes de la Escritura que tiene que ver con lo que los teólogos llaman como congregacionalismo. Congregacionalismo. ¿Qué es congregacionalismo? Congregacionalismo tiene que ver con la realidad que la iglesia, la congregación de los creyentes tiene autoridad. Ahora, es una autoridad delegada por Dios. No es una autoridad absoluta.
Es más, nadie tiene una autoridad absoluta. Absolutamente nadie tiene. La única persona, el único ser que tiene autoridad absoluta es Dios, solamente. Pero cada una de las instituciones que usted ve en nuestra sociedad, por ejemplo, en el hogar, ¿hay alguna autoridad absoluta? No hay autoridad. El esposo no tiene autoridad absoluta sobre su esposa, sus hijos. No, es una autoridad delegada y no es absoluta. O sea que el hombre no puede decir, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Absolutamente no. En el gobierno, en la institución del gobierno, no hay una autoridad absoluta. El gobierno no puede hacer lo que le dé la gana. No, simplemente no puede. Dice la Escritura que los que ofician en el gobierno son siervos de Dios para el bien de los ciudadanos. O sea que tienen una función. Usted ve en la iglesia no es, por ejemplo, el concepto que muchos países han tenido y tienen hasta el día de hoy de una religión nacional, por ejemplo. No existe, en la Escritura no existe tal cosa. Y que entonces la religión es la que va a tener la autoridad y el Papa tiene más autoridad que el alcalde o que el presidente o que el rey. Absolutamente no existe eso. Toda autoridad es delegada. Congregacionalismo dice, la congregación es autónoma, la congregación es independiente. O sea, nadie puede venir y entonces venir a usurpar la autoridad de la congregación. Pero la congregación tiene una limitación. Aquí encontramos nosotros que antes que los ancianos existiesen, ya existía una congregación. Es más, el liderazgo existe ¿para quién? El liderazgo existe para la iglesia, not the other way around. La iglesia no existe para el ancianato. Los ancianos existen para la iglesia. O sea que el ancianato, los líderes de la iglesia, los ancianos están allí y están allí para cumplir los propósitos de la iglesia. La iglesia tiene autoridad, no hay duda. La iglesia tiene su autoridad, pero no es una autoridad completa, no es una autoridad absoluta, es una autoridad relativa. Es más, cuando usted comienza a observar, por ejemplo, la realidad de que Dios es nuestro Rey. Por ejemplo, dice la Escritura, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muy bien, entonces la iglesia no es suya, no es mía. Nosotros como iglesia le pertenecemos ¿a quién? Al Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea que en ese sentido nosotros no creemos solamente en democracia, nosotros creemos también en una monarquía. Hay un monarca que se llama Jesús de Nazaret. Él es el dueño de la iglesia. O sea que nuestro tipo de gobierno no es demócrata solamente y exclusivamente. No, nosotros creemos una monarquía. ¿Por qué? Porque hay un Dios, hay un Señor. Porque creemos nosotros que el que dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta Petra, edificaré. Él está en el negocio de edificar la iglesia. Él no solamente es el dueño, Él es el edificador de la iglesia, y dice que ni las puertas de los Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el protector. Él, Jesús, es el protector. Ni las puertas de los Hades van a prevalecer contra la iglesia. Pero usted se da cuenta, la iglesia humanamente, a un nivel humano, tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad, pero tiene una autoridad delegada solamente. Mire conmigo, por ejemplo, el libro de Mateo, rápidamente el libro de Mateo. Observe conmigo este pasaje de la Escritura. Mire conmigo el libro de Mateo en el capítulo, por ejemplo, 18. Mire conmigo el capítulo 18. El capítulo 18, observe conmigo este pasaje de la Escritura. ¿Lo tenemos, hermanos?
Tenemos esta porción de la Escritura. Mire lo que dice el capítulo, por ejemplo, 18, en el versículo, por ejemplo, 15. En este pasaje nosotros vemos la autoridad de la iglesia. La iglesia tiene autoridad. Creemos en una monarquía. Creemos nosotros que hay un rey que tiene una constitución. ¿No es cierto? Hay una constitución que es el libro de Dios. Pero al nivel humano, la iglesia de una manera tiene autoridad sobre sus propios miembros. Mire, por ejemplo, el versículo 15 del capítulo 18. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo que debes hacer? Ve tú, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, dice, toma a ti contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ¿qué es lo que vas a hacer? Dilo. ¿A quién? ¿A los ancianos? No. ¿A los diáconos? No. Dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y, hermanos, esto es importante porque el final arbitral de cualquier situación en la iglesia, tu hermano peca contra ti, al final del caso, la iglesia tiene la responsabilidad de hacer un dictamen. Después de ahí no hay una autoridad mayor, sino la iglesia. O sea, en un sentido, eso es lo que se llama congregacionalismo. La iglesia tiene facultades que no tiene ningún individuo, ninguna persona. En otras palabras, el ancianato, los líderes de la iglesia no son la iglesia. Solamente la iglesia es la iglesia. La iglesia son los discípulos de Jesús que Él ha ido salvando y que trae al redil. Esa es la iglesia del Señor. Y cuando un discípulo peca contra otro, tenemos nosotros un proceso. Y al final de todo, si las cosas no van bien, quien va a terminar haciendo un dictamen va a ser la iglesia del Señor. No viene y no dice, vengamos al Congreso. No dice, tal vez los diputados nos ayudan a decir, vamos a hacer una corte tal vez judicial. Absolutamente. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo que vas a hacer? Hay una responsabilidad, hay un proceso que no comienza con la iglesia, termina con la iglesia, pero no comienza con la iglesia. Termina con un asunto colectivo, pero no comienza con un asunto colectivo. Tú y él solos, ve y gánate a tu hermano. Ese es el proceso. Esto nosotros lo vemos a través de la Escritura, Nuevo Testamento. Mire, por ejemplo, el capítulo 5 de 1 de Corintios. Mire conmigo este pasaje de la Escritura, 1 de Corintios, capítulo 5. Observe usted conmigo este pasaje de la Escritura. Aquí está el apóstol Pablo militando en contra de un pecado grotesco dentro de la iglesia del Señor. Y mire lo que dice el versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Lo tenemos, hermanos, 1 de Corintios, capítulo 5. Mire lo que dice este pasaje de la Escritura. Y aquí nosotros vemos un elemento en cierta magnitud de autoridad delegada a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la que tiene la última autoridad para estipular asuntos que conciernen a asuntos interiores de la iglesia. Mire el capítulo 5, versículo 1 dice, de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, que tanto, dice, alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿Quiénes son vosotros? No son los diáconos, no son los ancianos, es la iglesia del Señor. La iglesia está envanecida. Y dice el versículo bíblico, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros al que cometió tal acción, iglesia? Ciertamente yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, la iglesia de Dios y mi espíritu. Y dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. Eso de entregar a Satanás
Es una práctica que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que tiene que ver en cierta manera con la excomunicación de un miembro de la iglesia rebelde, no alguien que ha pecado y se ha arrepentido, sino alguien que ha pecado y no quiere arrepentirse. Que lo que está haciendo es convenciendo a la iglesia que lo acepten, que eso es la norma. Todo el mundo lo está haciendo de todas maneras. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo hace cohabitación. Todo el homosexualismo hoy en día. No hay problema. Absolutamente no. ¿A quién está apelando el apóstol Pablo? Es a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor dice, reunidos con el poder del Señor Jesucristo, y hay que entregar a Satanás. Y usted se da cuenta que entregar a Satanás tiene que ver con una finalidad. Este hombre es piedra de tropiezo. Este hombre es mejor muerto que vivo. Mejor muerto que vivo. Este va a trazar el reino. Este se dice que es cristiano y anda viviendo como pagano. Y le anda diciendo a todo el mundo, le anda dando tarjetas de negocio con el pescadito y a todo el mundo diciéndole que es la gran cosa, pero su vida realmente es una basura. No. Aquí hay que apelar, y hay que apelar a la autoridad eclesiástica. Reunidos vosotros, mi espíritu, y en el poder del Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. O sea que la iglesia tiene autoridad, pero usted se da cuenta que esa autoridad no es absoluta. Esa autoridad es relativa, porque en el pasaje que nosotros estamos viendo dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea que si la iglesia fuese suficiente, entonces ¿para qué constituir ancianos? ¿Usted se da cuenta de eso? O sea que nosotros no tenemos un tipo de gobierno congregacionalista solamente. Nosotros no tenemos solamente un sistema de gobierno monárquico, solamente, no. Tenemos nosotros básicamente lo que yo puedo concebir. Si usted piensa, por ejemplo, en esta gráfica, mire usted esta gráfica, por ejemplo. Usted ve esa gráfica que está ahí. Encontramos nosotros sí una monarquía, pero encontramos también una democracia, pero encontramos también esa oligarquía. Oligarquía quiere decir gobernados por unos cuantos, no son todos. ¿Quiénes son esos cuantos? Son los ancianos dentro de la iglesia. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos ancianos? Usted se da cuenta que dice que Pablo constituyó ancianos en cada iglesia. Constituyó ancianos. Pero usted se da cuenta cuál es el contexto. El contexto básicamente es de aquellos hombres que no solamente habían escuchado el evangelio, pero eran discípulos. ¿Y qué estaban haciendo estos? Eran confirmados, eran animados, eran enseñados al punto que la congregación dijo, no, aquí necesitamos nosotros asegurarnos, aquí tenemos que asegurarnos, tener líderes espirituales en la iglesia del Señor. ¿Qué hacen los líderes espirituales? Mire usted conmigo Primera de Timoteo. Observe usted conmigo Primera de Timoteo. Observe conmigo este pasaje de la Escritura. Mire, observe el capítulo 5 de Primera de Timoteo. En el capítulo 5 encontramos nosotros un pasaje muy interesante que tiene que ver con los ancianos. ¿Qué es lo que hacen los ancianos en una iglesia del Señor? ¿Qué es lo que hacen? Observe usted conmigo Primera de Timoteo capítulo 5, mire conmigo el versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 17 de la siguiente manera: los ancianos que gobiernan bien. Hermanos, ¿qué hacen los ancianos? Los ancianos, ¿qué hacen? Gobiernan. No solamente gobiernan, gobiernan bien. Usted se da cuenta que por definición los ancianos hacen una cosa y los ancianos gobiernan. Ahora, si los ancianos gobiernan, quiere decir entonces que no todos son ancianos y no todos gobiernan, no todos. Algunos van a gobernar, otros no van a gobernar.
Algunos van a gobernar, otros van a ser gobernados, humanamente hablando. O sea que unos van a guiar y otros van a seguir. Pero no todos pueden guiar, no todos. Chief, todos, no puede ser. No existe eso. En el Nuevo Testamento no existe eso. En el Nuevo Testamento hay esa combinación. Monarquía, absolutamente. ¿Cómo el monarca Jesús ejerce su señorío sobre su iglesia? Lo hace a través de la congregación y a través de sus líderes. Y entonces se recuerda que Él es soberano Dios, que está en control del cielo y la tierra y que Él ha hablado. Él ejerce su señorío a través de la Escritura. Y entonces, ¿qué hace la congregación? La congregación atiende a la voz de su Señor. Atiende a la palabra del Señor. ¿Qué hacen los ancianos? Los ancianos hacen precisamente eso. Atienden a la voz de su Señor. Atienden a la palabra del Señor. Eso es lo que hacen. Por eso encontramos, este no es un accidente. Mire, por ejemplo, el libro de los Hechos, el capítulo 20. Mire conmigo el capítulo 20. Mire qué interesante. El capítulo 20. El capítulo 20 del libro de los Hechos encontramos nosotros un discurso que esta mañana estuvimos disfrutando un poquitito. Pero en ese discurso, por ejemplo, del capítulo 20, mire conmigo el versículo 17. Mire lo que dice el versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice el capítulo 20, el versículo 17. Enviado pues desde Mileto, dice a Éfeso, hizo llamar ¿a quién? ¿Están ahí, hermanos? ¿Hizo llamar a quién? A los ancianos. Dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y entonces el versículo siguiente comienza el discurso. Y entonces en el discurso les habla de la historia mutua que ellos han tenido. Les habla acerca de lo que Él se ha mantenido haciendo entre ellos por 3 años. Y entonces Él les dice, yo voy a Jerusalén. Yo no sé lo que me va a acontecer allá en Jerusalén. Yo no sé si voy a sobrevivir las persecuciones. Pero si yo parto a Jerusalén y no regreso a vosotros, yo quiero darles un encargo. Y el encargo nosotros lo encontramos en el primer por tanto. Mire conmigo el versículo, por ejemplo, 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Usted se da cuenta, hermano, usted se da cuenta que el anciano en este pasaje es también llamado, ¿qué cosa? ¿Cómo se le llama? Se le llama no solamente anciano en el versículo 17, pero se le llama también obispo. Anciano, obispo, presbúteros, episcopos, le llama el anciano con un carácter maduro, pero también un episcopos que está viendo, supervisando, guiando la iglesia del Señor. Y conforme al versículo 28, ¿qué es lo que hace el obispo? Apacentar la grey de Dios. ¿Quién apacienta? Es el pastor. Entonces, el anciano, el obispo y el pastor son una misma cosa. Es un mismo título. No son, o tú eres obispo, tú eres anciano, tú eres pastor. No, son una misma cosa. ¿Qué es lo que hacen? Apacentar la grey de Dios que está entre nosotros, que el Espíritu Santo puso por obispos en la iglesia del Señor. Ahora, Él dice, cuidaos de vosotros mismos y del rebaño. Y entonces les encomienda al final las siguientes palabras. Mire lo que dice en el versículo, por ejemplo,
32. Y ahora, hermanos, diáconos, ahora hermanos ancianos, obispos, pastores, os encomiendo. ¿A quién? Número 1, a Dios, y número 2, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. El apóstol Pablo les está recomendando, yo les recomiendo, cuídense ustedes de vosotros mismos y del rebaño. No podemos cuidar al rebaño si nosotros no cuidamos de nuestra alma. Es más, vamos a tratar con el alma, a confirmar el alma de los discípulos y no confirmar la nuestra. No, eso se llama en la Escritura hipocresía. Eso no. No, vamos a tratar con el alma de los discípulos, pero necesitamos nosotros comenzar con la nuestra primero. Entonces, cuidaos, dice, vosotros mismos, y por el rebaño, el cual el Señor, el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la grey de Dios. Y dice, yo os encomiendo, número 1, a Dios, y os encomiendo la palabra de su gracia, y estos dos elementos tienen el poder para sobreedificaros. Encomendaros a Dios, la vida de oración, nuestra devoción al Señor, y la palabra de la gracia que tiene poder para sobreedificaros. ¿Sabe cómo tratamos nosotros con nuestra alma y el alma de los que están a nuestro alrededor? Viniendo delante de Dios y viniendo a su palabra. Cosas por las cuales no podemos nosotros dejar. Al contrario, si usted está acostumbrado a venir a oración solamente los domingos en la mañana, cuando viene a la iglesia, abre la Biblia solamente los domingos en la mañana, ¿sabe lo que usted y yo deberíamos de hacer? Yo comencé allí. Yo me acuerdo que yo no leía la Biblia, yo no oraba, el Señor me salvó. ¿Y sabe lo que comencé a hacer yo? El Señor comenzó a poner apetito en mi corazón y yo comencé a orar al Señor. Señor, dame sed de ti, dame hambre de ti. Yo deseo orar más. Y entonces yo me acuerdo conscientemente que yo venía a la iglesia después de que el Señor me salvó y yo abría la Biblia solamente cuando el pastor abría la Biblia. Pero yo comencé a decirle al Señor, Señor, dame apetito por ti. Dame, Señor. Y entonces el Señor comenzó a abrir eso en mi corazón, esa necesidad. Y una de las disciplinas que comencé a incorporar en mi vida es, yo trabajaba todos los días, 7 de la mañana, 3:30 de la tarde. Y entonces comencé yo hice un pacto con el Señor y yo le dije, todos los días antes de comenzar mi trabajo, yo tenía mi cúbico y tenía mis herramientas ahí y entonces yo abría mi cajita de herramientas y entonces allí yo traía versículos de la Biblia y entonces yo me memorizaba escritura y yo leía la palabra y entonces comenzaba a las 7, yo no le iba a robar a mi patrón, no le iba a robar. 7, yo 15 minutos antes comenzaba yo a leer la escritura. Aquí la pregunta es, ¿dónde usted va a comenzar? ¿Dónde va a comenzar? Yo recuerdo que la gente que yo tenía era gente que yo conocía al más malvado, gente terrible aún de la iglesia, Mire, yo me convertí y el pastor le dijo a un hermano, mira, estos dos muchachos, mi hermano y yo, el peludo y yo estaba peludo, y entonces el peludo y el hermano del peludo, mira, se acaban de convertir, y yo quiero que tú los discipules. ¿Y sabe lo que este hombre hizo? ¿Sabe lo que este hombre hizo? Eso fue un día domingo, un día miércoles yo recibí a Cristo, el domingo le dijo eso a este muchacho. Y hermano, el día sábado nosotros estábamos en un baile de los testigos de Jehová. Él nos llevó y acabamos de venir del otro lado. Yo vine del otro lado con un calcetín y un zapato. Apenas logré pasar. Y entonces yo no tenía dinero, no tenía ropa. ¿Y sabe lo que hizo este bandido? Con tal de que yo fuera a la fiesta, ¿sabe lo que hizo? Me prestó los pantalones, los zapatos del papá. Yo andaba pero apretadísimo, andaba bailando bien apretado. Ese era mi discipulador en la iglesia. Qué horrendo, en la iglesia del Señor.
yo comencé a decirle al Señor, Señor, provee a mi alrededor hombres, mujeres que me animen a amar a Dios, que me animen a buscar su palabra, que podamos vivir ese concepto de confirmar, animar, exhortar, enseñar, al punto que yo recuerdo mi ordenación, por ejemplo, después de casi 10 años, la iglesia veía, no, algo está pasando en la vida de este hombre. Ya el peludo ya no era peludo, ya no estaba pelón tampoco, pero ya el Señor había hecho la obra y el Señor me apartó para su reino, para su obra. Aquí el asunto no es perfección. Aquí el asunto es donde yo voy a comenzar. Esta es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es monarquía, sí. Él es el monarca. A través de la iglesia tiene autoridad delegada, no es absoluta, pero ¿qué es lo que hacen los líderes? ¿Qué es lo que hacen los ancianos? Los ancianos gobiernan a la iglesia, guían a la iglesia del Señor, porque la iglesia necesita hombres capacitados para que nosotros podamos ser guiados. A los pastos verdes, espirituales, y poder crecer en los caminos del Señor. Usted se da cuenta que dice la Escritura que constituyeron. Dice que constituyeron. Usted se da cuenta que esa palabra es increíblemente importante porque la palabra, el verbo en sí mismo, conlleva algo muy interesante. Si usted se da cuenta, la palabra básicamente dice que constituyeron. Esa palabra, keiroteo, esa palabra tiene que ver con esto. Lo siguiente, constituir significa formalmente asignar a alguien para una tarea en particular. La idea es de asignar a alguien con una posesión de autoridad sobre otros. Básicamente, la carga que nosotros vemos es la siguiente: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? Ese es un ecónomo. Ecónomos es la palabra. Básicamente uno que está encargado, que va a tener que dar cuenta. Lo interesante es que la palabra constituir literalmente significa levantar la mano en el sentido de escoger en elección. Por ejemplo, este lexicón explica en Hechos capítulo 14, versículo 23, que eitoreo puede significar, sin embargo, dice, el entendimiento de la elección de una oficina por forma de levantar la mano. O sea que hay de por medio una elección, hay una democracia. Pero ¿qué dice el pasaje? Constituyeron. ¿Quién constituyó? Pablo y Bernabé constituyeron. Pero ¿cómo lo hicieron? Es muy probable como cuando constituyeron a los diáconos. ¿Se recuerda el capítulo 6? Dice, buscad de entre vosotros a 7 varones llenos del Espíritu Santo. ¿Quién anda buscando a quién? Los apóstoles tenían la autoridad apostólica de poder quitar y poner. No, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de una democracia, respetando el congregacionalismo, respetando la congregación. Pero alguien está guiando. Los que guían no ignoran a la congregación, sino que trabajan conjuntamente con la congregación. Por eso nuestro tipo de gobierno no es congregacionalista en el sentido absoluto de la palabra. No, por ejemplo, no es una monarquía solamente. Es congregacionalismo, porque respetamos la autoridad de la iglesia. Pero el concepto oligarca, el concepto de unos gobernando la iglesia, guiando la iglesia del Señor, pastores, líderes, está ahí de por medio. No lo podemos ignorar. Tenemos que acomodarlo de alguna manera. Entonces, el conflicto acá es tratar la manera de mantener esas 3 dimensiones, esos 3 tipos de gobiernos que encontramos nosotros en la Escritura. Y todo con el fin de ¿qué? De hacer más discípulos.
Todo con el fin de proclamar el Evangelio. Todos con el fin de, tú eres discípulo. You need to be in the loop. No de vez en cuando, sino necesitamos constantemente ser confirmados, ser exhortados, ser animados, ser enseñados. Y tal vez el Señor más adelante va a indicar a quién se va a constituir de estos hombres que están desarrollándose en una manera sobrenatural. Una manera que no es, eso no es normal, va más allá de los primos interpares, va más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Por eso creo yo que esa constitución que Pablo y Bernabé hicieron, en mi criterio, la hicieron a través de la congregación, respetando a la congregación. Y de los discípulos que están allí, ¿a quiénes vamos a constituir? Bueno, busquen de entre ustedes esa pluralidad de ancianos. Busquen. Yo no imagínense usted, Pablo y Bernabé conocían a todos los hermanos. No los conocían. ¿Quién probablemente lo conocía mejor? Los hermanos mismos, la congregación misma. Tal vez alguien decía, bueno, vamos a elegir a Juanito. Y entonces la mamá de Juanito se para y dice, yo creo que Juanito no está listo. No está preparado Juanito. Yo amo a mi hijo Juanito, pero si ustedes ponen a Juanito como líder de la iglesia, esta iglesia se va a pique, porque este Juanito ya va de pique también. Entonces ya. ¿Y entonces qué hace? Esa es sabiduría, ¿no es cierto? Esa es sabiduría. Entonces ya no. Entonces, ¿cómo lo hacemos mejor? No un individuo, sino respetando el congregacionalismo. Pero alguien tiene que guiar. Aquí el apóstol Pablo, gramaticalmente, y Bernabé fueron los que constituyeron. Pero ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de respetar una congregación natural que conocía a sus propios miembros de la iglesia. Yo creo que no vamos mal cuando nosotros vemos, observamos, cuando nosotros vivimos y nosotros nos damos cuenta, este hermano está creciendo. Este hermano no solamente debería de ser discípulo, este hermano debería de ser un anciano en la iglesia del Señor. Vamos a orar, hermanos. Demos gracias al Señor. Amantísimo Padre Celestial, yo te bendigo. Yo te glorifico. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia, porque dentro del gremio de la iglesia hemos nosotros crecido. Es más, Señor, un hombre de Dios, una mujer de Dios siempre se forma en el seno de la iglesia, no fuera de la iglesia, sino dentro del contexto de la iglesia. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, te glorifico, porque, Señor, dentro de ese seno eclesiástico, Señor, tú nos has formado en maneras increíbles. Y, Señor mío, gracias porque nos das la oportunidad, no solamente de crecer de un lado al otro lado. Si no estamos recibiendo, estamos dando. Y gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos concedes de estar confirmados, estar animados, estar, Señor, creciendo en tu palabra siempre. Señor, yo te alabo, te glorifico. Y, Señor, personalmente, Señor, yo quiero salir el día de hoy, Señor, con la confianza que mis hermanos van a estar en oración por mí. Si usted el día de hoy se compromete esta semana de orar por mí, yo quiero que usted levante su mano. Levante su mano. Yo quiero salir de este lugar sabiendo que mi pueblo está orando por mi vida. Pídale al Señor salud, sabiduría y sobre todas las cosas gracia. Señor mío, estamos conscientes de la brevedad de la vida. Estamos conscientes que salimos, pero no sabemos si regresamos. Pero tú eres, Señor, bueno, increíblemente bueno, y nos has colmado de bendiciones abundantes. Y, Señor mío, yo quiero en el nombre de Jesús encomendar a tu iglesia
Y yo, Señor, encomendarme tu gracia. Señor mío, a la verdad la mies es mucha. Vemos a nuestro alrededor y quién es suficiente. Señor, yo me siento como ese niño que tenía 2 pececillos, 5 panes. Y había una multitud, una necesidad increíble. Pero hubo un milagro. Y el milagro ocurrió en tus manos de amor. Ahí en tus manos tú multiplicaste. Y yo quiero, Señor, de que tú tomes mi vida limitada, vacía, finita, y que tú me multipliques para tu reino. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Y Señor, enséñanos a orar los unos por los otros, animarnos los unos a los otros, crecer los unos a los otros. Todo para el honor y la gloria tuya. Yo te bendigo, yo te alabo, te glorifico. Ruego por mi preciosa esposa, que en lugar de terminar en la iglesia, terminó en el hospital. Señor, bendice a mi preciosa. Dale fortaleza, especialmente en mi ausencia. Da el cuidado y la protección que solamente tú puedes dar. Yo te bendigo, te glorifico, te honro. Tú eres digno de recibir todo honor y toda gloria. Bendice a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.